En un mundo que no deja de crecer, el verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. Muchas veces los metros cuadrados y la rentabilidad no es lo más importante en el desarrollo inmobiliario. Siempre o casi siempre lo más importante son las personas que están detrás de cada proyecto. Hoy nos visita y bienvenido a Capital de Obra, Fernando Barenboim. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Me es muy divertido este tipo de charlas porque además me sacan un poco del foco y de la obra y de los problemas cotidianos de pensar y de proyectar. Te sacan de la diaria. Me sacan de la diaria, así que Bueno, Fernando, un viene poco bien. la idea de esto es acercar al desarrollador al común de la gente o a aquellos que están empezando a ver el desarrollo inmobiliario, la arquitectura o la construcción como una carrera. Entonces queremos hacerte muchas preguntas y todos aprender valga la redundancia, de tu carrera. Y queremos comenzar por el comienzo, obviamente, para que nos traiga aquel Fernando de chico. ¿Qué vinculación o qué relación tenía con la arquitectura, más adelante con el desarrollo? La idea es que nos cuentes un poco tu historia y cuáles fueron tus comienzos, tanto laborales como a nivel vida, familiares y demás. Generalmente como se empieza con la vida laboral, uno empieza de más grande. Entonces irme a más chico, yo soy familia numerosa, somos siete hermanos, y mi padre médico, así que mi camino era para la medicina, no la arquitectura. La arquitectura apareció mucho tiempo después. Pero en el medio de la adolescencia y del colegio, yo hacía guardias inmobiliarias. Me parecía divertidísimo mostrar y sobre todo departamentos viejos, reciclajes. Y eso hace que, creo que cuando entré en medicina, duré 1 año, 2 años y pasé a arquitectura en forma directa. Entonces, creo que ya lo familiar a lo que es laboral, ya el camino me llevó a lo que iba a hacer después, que era arquitectura, proyectos, refacción y toda esa parte. Cuando recién comentaste hacía guardia inmobiliaria, contanos exactamente a qué te referís con ese término, con ese concepto. Mira, yo creo que muchos que estudian arquitectura o que se meten en la vida laboral, en la parte de construcción y empiezan a pensar cómo va a ser su futuro, si le gusta el estudio, si le gusta estar en el tablero, si le gusta la obra, eh, o el desarrollo, porque ahora hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a empezar a eso? Eh, Hay todo un comienzo anterior a que es conocer un poco la ciudad, la vida o la venta, la comercialización, las guardias de fin de semana, que muchos la ven como algo que, bueno, alguien que te muestra un departamento, es una profesión, es un oficio. A mí me parecía muy divertido estar los fines de semana, más allá que no salía con amigos, pero era trabajo. Estar en guardias, te pagaban por hora en ese momento, por lugar. A mí eran inmobiliarias diferentes que me contrataban para diferentes proyectos. Yo lo conocía en la semana y eran reciclados, eran usados, eran nuevos, eran pozos. Era estar ahí en tipo horario de oficina, a veces más tiempo, recibiendo gente y mostrando. ¿Eso fue durante tu proceso de estudiante o luego de haber terminado la carrera? No, no, eso ya lo empecé mucho antes de la carrera. Lo empecé a los 17 o a los 18 en la adolescencia. Después siguieron a los 20, ponerle a los 20 y pico. Y después ya cuando marqué el rumbo de la arquitectura, empecé a trabajar en empresas constructoras, pero la guardia me era mucho más divertido. Y mientras estabas estudiando, mientras estabas haciendo la carrera, ¿tuviste alguna salida laboral aparte de las guardias? ¿Ya estuviste haciendo algo o terminaste y comenzaste recién a trabajar? No, yo empecé en una empresa constructora de un conocido cercano que fue tipo pasantía, entonces, o sea, trabajaba gratis y aprender. Muchos amigos míos lo hacían lo mismo en estudios de arquitectura eh, dentro de los proyectos, dentro de los grandes estudios. Lo mío fue de casualidad una empresa constructora que después me marcó muchas cosas, la construcción, y me alejó del proyecto en sí mismo.
¿Te vinculaste inicialmente más a la profesión o más dedicado a lo que es la obra en sí y no tanto el proyecto como vos recién lo dijiste? ¿Fue porque el camino laboral te llevó a eso o vos elegiste esa cuestión? No, el camino me llevó a eso y hoy casi no voy a obra. O sea, el camino me llevó a eso porque fue lo que encontré y lo que me resultaba fácil. No por estar en la obra propiamente dicho, sino en una empresa constructora, que estuve muchos años y después ya, bueno, de ahí salté directamente, entre otras cosas, a IRSA, cuando recién comenzaba en el 91. En el medio hice cosas que eran divertidas, pero que no eran rentables, como estar en revista Vivienda u otras cosas que no tienen nada que ver sí con la profesión, pero no con el día a día de la arquitectura y la construcción. Ahí recién comentaste al pasar que comenzaste en IRSA, que bueno, que quienes estamos en este mundo todos los conocemos, que es un gigante, un monstruo. Me supongo que por el tiempo que hace que comenzaste a trabajar en IRSA, IRSA no era lo que soy, obviamente. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos en IRSA y qué te dejó para hoy, para tener tu propia empresa. Me supongo que debes haber aprendido y bastante, pero igual comentame vos. Mira, IRSA fue una idea de Eduardo Elstein, que trajo después de un año que hizo sabático en Estados Unidos. Cuando funda IRSA éramos 4, O sea, o que éramos estabas desde los 5. comienzos en IRSA. Fue desde el comienzo. Eduardo, creo que fue el primer año de Eduardo o el segundo año de Eduardo, que estaba recién metiéndose, estaba junto con Marcelo Mindlin, Marcelo dedicado más todo lo que era la bolsa y todo lo que era la parte de finanzas, Eduardo Real Estate. Y empecé de casualidad porque él había comprado lo que hoy son los silos de Dorrego, en ese momento eran los silos de Minetti, y él lo quería hacer, tenía una idea de hacerlo, convertir eso, no los silos, sino el edificio principal, en residencias para tercera edad. Yo me estaba yendo de vacaciones de invierno y se me ocurrió proponerle, junto a su primo, que éramos amigos, hacer loft. Conocía a Bofill, conocía el estudio de arquitectura de Bofill, que era en España sobre un loft, sobre un silo, y le propusimos eso, que fue lo que realmente terminó siendo con Casafoa. Eso fue el año 91, fueron los comienzos de IRSA. La verdad fue un éxito, tanto Casafoa como los silos, y la pasamos muy bien. La verdad que nos divertíamos mucho, éramos muy pocos, y después de a poco fueron creciendo las unidades de negocios dentro de la misma empresa. Y ahí cuando me comentaste de estos lofts que hicieron, que obviamente es como tu primer gran proyecto, me supongo, en IRSA, exactamente tu labor ahí o tu responsabilidad era ya un poco abocado a lo que es el desarrollo o estabas relacionado con la obra o con el proyecto, o bueno, o un poco de todo, porque estaban comenzando. Mira, muchos que ven a IRSA hoy como la superempresa, como decís vos, y como todas las grandes empresas, algunos empiezan de muy grandes. IRSA empezó de muy chico. Tenía un capital de trabajo, había traído a Eduardo, capital no de trabajo, sino fondeo, que hoy es lo importante, en ese momento también era importante. Éramos 5, y el único dedicado a arquitectura y construcción era yo. Entonces, no había títulos, no era ni jefe de proyecto, ni líder de nada, ni de construcción, era todo, porque cada uno tenía lo suyo. A partir de los hilos empieza a entrar alguien para construcción, alguien más para arquitectura, pero en ese momento la idea de hacer los lofts en los hilos era mía, copiada por supuesto, perdón, y la verdad por eso no había definición de roles. Hoy en una empresa se arman el organigrama, cada uno sabe lo que tiene que hacer, se arman grandes equipos. Mi dedicación y es lo que más saco de aprendizaje de los hilos fue armar equipo. Necesitábamos tener un muy buen equipo para afrontar eso teniendo 30 y pico de años. No llegábamos ni a los 33, estamos hablando del año 91. Así que la lucha fue
con los grandes, empresas constructoras importantes, directores de obras importantes, y nosotros como comitentes éramos chicos. Claro, claro. Y esto de esta enseñanza que te dejó IRSA, que bien lo resumís en una frase como acabas de decir, de armar equipo, obviamente que eso te debe haber acompañado hasta estos días, y me supongo que debe ser, más allá de conseguir fondeo, como también dijiste, y la búsqueda de capitales, algo que estás todo el tiempo intentando generar e intentando tener un buen equipo. Algunas personas que estuvieron contigo en IRSA hoy te acompañan en tu propia empresa o armaste equipo de cero. Contame un poco contar a la gente también, sobre todo, cómo estar trabajando en una gran empresa y después comenzar con tu empresa. ¿Cómo hiciste ese quiebre? Y bueno, obviamente que debe haber existido un día algo pasó en algún momento que decidiste comenzar vos. Comentame un poco cómo hiciste y cómo hiciste para armar equipo, obviamente. La realidad es que yo era parte de la corporación, IRSA se convirtió en una gran corporación. Claro. Y dentro de los tantos equipos que armé dentro de IRSA, el equipo de arquitectura y de nuevos negocios, que era lo que yo lideraba como directora en los últimos 10 años, tuve 20 en total, me llevó a eso, perdón, pero es el agua, me llevó a confiar mucho en los equipos y en los equipos interdisciplinarios dentro de la misma empresa. Entonces, no solo en arquitectura, sino aprender a trabajar con abogados, contadores, con quienes te daban un soporte, la parte de administración. Uno cree que el desarrollo solamente es la parte de cómo construimos o cómo pensamos un proyecto. El equipo es todo. Mi salida de IRSA, los últimos 3 años estaba en IRSA Cirela. IRSA había hecho un joint venture con Cirela de Brasil. Me llevó a ser presidente de esa sociedad entre IRSA y Cirela y armar Horizons en Vicente López. Entonces ahí yo veía todas las áreas a la vez. Me había alejado un poco del proyecto en sí. Tenía gente que venía de IRSA a IRSA Cirela, y cuando me fui no me llevé a nadie. Uno de las salidas y acompañado por gente de IRSA que realmente me ayudó, desde Eduardo Elstein, aparte de los que eran mis equipos, me ayudaron en la transición, era armar un equipo de cero, que después de a poco, algunos de IRSA vinieron conmigo. Te extrañaban. Y algunos sigue estando. Pero sí, uno va armando el equipo propio y externos. Entonces uno trabaja con mucha gente de afuera. Sobre todo a mí dentro de lo que era la corporación, dentro de lo que era IRSA como grupo y ahora dentro de mis empresas, no tengo arquitectura propia. Tengo muchos arquitectos que trabajan conmigo, pero no proyectan. O sea, contratamos estudios y no nos metemos en todo eso. Entonces, es un paso que hay que pensarlo mucho. Hay muchos desarrolladores que tienen su propio estudio de arquitectura. Sí. A mí eso no me gustó porque me saca del enfoque del producto o a quién voy. Entonces, me es más fácil y más constructivo contratar un estudio externo, criticarlo. Tal cual, y exigirle. Exigirle y buscar el producto, que es lo que realmente hoy, el ticket, buscar cuántos metros cuadrados. Cuando yo leo en muchas notas que hablan de no vender el metro cuadrado. Es verdad, hay que vender el espacio, hay que vender la idea, hay que vender la tecnología, hay que vender los nuevos usos, y no el metro cuadrado. La gente pone el precio por el metro cuadrado. O sea, al final del cuento es cuántos metros compraste. Sí, y la comparativa siempre es en metros cuadrados. Siempre va a ser así, por más que busques la excelencia o las buenas terminaciones, los amenities y el desarrollo en sí de lo que vas a construir. Ahora quiero ir un poco a la figura del desarrollador, el rol y demás, pero no me quiero ir de esto que te quiero comentar. Cuando estaba un poco viendo tu historia y analizando qué preguntar y demás, surgió algo muy particular, que Horizon en Vicente López es un punto de quiebre en tu carrera.
y es un proyecto muy grande y es un proyecto que obviamente llevó adelante IRSA, pero tu nombre está casi por delante de IRSA, por lo menos en la prensa. ¿Qué tanto diste por ese proyecto y qué replicarías de ese proyecto? Contar un poco a la gente qué es ese proyecto y qué fue ese proyecto para vos. Mira, Horizon nació como un imposible. En el principio Eduardo había cerrado con los propietarios eran dos grandes lotes, que eran dos grandes clubes. Estaban pegados. Que estaban pegados, uno de almaceneros y otro de Shell. Eduardo cierra la primera parte con los propietarios y después el equipo que habían formado con legales y finanzas la compra en sí mismo. El desafío era el municipio, el desafío era poder hacer dentro de lo que se permitía eran como si fueran 6 manzanas donde había que ceder tierra. Entonces era todo un año previo de primero hablar con el municipio, hablar mucho con el municipio de qué tierras. Hay una ley específica que es que vos trasladás tierras a ellos, puede ser en otro lugar de la provincia. Nosotros lo hicimos en el mismo lugar, creando una calle que nos dividía las manzanas y el bulevar que está de costado. Y después también hablar mucho con los vecinos. Una de las cosas de los desarrolladores que a veces dejan, diría no es crítica, pero sí es crítica, es nunca dejar a los vecinos afuera. Entonces nosotros estábamos creando algo que para Vicente López en ese momento, hoy ya hay mucha torre, pero en ese momento era casi íbamos a hacer un hito dentro de Libertador y íbamos a irrumpir con... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2004 más o menos. Yo me fui en el 2006, si habrá sido 2003, 2004. Sí, habrá sido más o menos por ahí, o estoy perdido. Pero era otra ciudad igualmente. Era otra ciudad, el municipio nos acompañó, los vecinos nos acompañaron. A los vecinos le demostramos que lo que se podía hacer por código era algo más bajo, pero yo podía ocupar todas las manzanas. Claro. Y no dejaba 1 metro cuadrado libre a nada. Cero verde. Cero verde. Entonces, reuniéndome con vecinos y armando los vecinos para la charla, era mostrar los dos proyectos. Un proyecto totalmente masivo, donde se usaba toda la tierra, y otro que eran las torres. Entonces, cuando la gente está en contra de las torres, por lo que representa la torre, que le tapa la luz, también lo que tiene que pensar es lo que deja liberado del suelo, donde aparece el verde, y muchas veces las torres, como en este lugar, trae aparejado donde de repente no hay gas o no hay cloacas o agua, no hay electricidad. El municipio te lo solicita y hay que hacerlo. Diferentes instalaciones para uno y para a la vez para el barrio. Nosotros hicimos en ese momento todo lo que era el ramal cloacal desde Cabildo, Avenida Cabildo, hasta Avenida Libertador. O sea, ¿eso lo hicieron en conjunto con el municipio o tuvieron que hacerlo ustedes? Tuvimos que hacerlo nosotros para darle cloaca a las torres y de paso barrimos todo el barrio. Claro. Lo mismo, no sé, en Molina Ciudad, que ya en GES, la obra de Love, que es una manzana en la boca, no había electricidad. La cámara que te piden generalmente te obligan a ceder una porción un poco de lo que es tu lote. En Molina fue casi 6 cocheras para hacer una cámara transformadora casi para el medio barrio. Claro. Entonces, también, hablando con los vecinos, uno va mostrando lo bueno que va a ser para el barrio. Es masivo, se necesita cochera, bueno, vas armando la necesidad del barrio, y eso hay que detectarlo antes del comienzo del proyecto en sí mismo. Y ahí empezás un poco a torcer lo que es el pensamiento del vecino y empezás, ¿de qué te sirve o qué te sirvió esa enseñanza de poner, digamos, de tu lado
a los vecinos nada, que van a compartir metros ahí en Vicente López. ¿Qué pensás que fue lo positivo de tener a los vecinos de tu Mira, lado? el hablar con los vecinos y hablar con el municipio, IRSA, lo mismo que mi empresa, va, por decirlo como decimos nosotros, siempre por derecha, es ver qué se necesita y charlarlo mucho. Nunca tuvimos una denuncia en ninguno de los proyectos de IRSA, como nunca tuve una denuncia de los vecinos en ninguno de mis proyectos, e hice cosas muy grandes, ya sea en reciclajes, en refuncionalizaciones de edificios, como vos también, como en edificios de torres o en edificios importantes, pero que fue muy charlado, muy hablado, y es eso, sentarse y escuchar. Y la verdad que eso es un aprendizaje. Yo creo que hacer una casa o hacer un edificio chico no cambia al vecino. Lo molesta, por supuesto, los 2 años de obra, Claro, o los 3, lo molesta, pero cuando ya te metes a hacer algo muy importante, que va a cambiar el barrio, no hay forma de no sentarse a hablar. Porque si uno no detecta, si no escuchás, qué necesita el otro. Y la verdad es, el municipio te puede pedir por el código muchas cosas, te puede solicitar las grandes empresas como AISA, como Edenor, como Sur, lo suyo, pero por otro lado el vecino necesita otra cosa. El vecino necesita una plaza. sí, claro. Y que sabe cedes una parte para hacer eso o ayudas para hacer otra cosa. Cuando hicimos DOT, uno de los condicionamientos del shopping, cuando lo hizo IRSA, era hacer un colegio. Entonces, teníamos muchos condicionamientos del municipio, pero uno era un colegio para el barrio. Bueno, eso es escuchar. Claro, tal cual. Para cerrar un poco la parte de la historia y la parte del pasado, me gustaría preguntarte, y ya con eso cierro y ya arrancamos con la historia presente, ya dejando irse y con Guess y que trabajar con la familia y demás. ¿Qué es o cómo te imaginaste tu vida de chico? ¿Pensaste en algún momento, creo que al pasar me comentaste que no, por lo que eran tu papá, pero pensaste en algún momento que podías dedicarte a esto? ¿Te gustaba venderte? Porque obviamente siempre el desarrollador inmobiliario, el arquitecto, más allá, creo que su primer profesión es la venta, o sea, tenés que estar convenciendo a quién van a poner capital, a quién va a ser tu cliente final. ¿Te imaginabas este rol o fue algo que te tomó de sorpresa la historia laboral o lo que viviste comercialmente en todas las empresas que tuviste? Mira, no me imaginaba el rol de desarrollador. Arquitectura empezó más tarde. Pero tampoco me imaginaba el rol de proyectista. Claro, Entonces, a lo largo de la facultad, era buscar a ver cuáles eran mis intereses y obviamente era la venta. Entonces, no iba a poner una inmobiliaria, que lo podría haber hecho, pero la verdad es que conociendo las inmobiliarias, era lo que no quería hacer. Y hasta el día de hoy, justamente todos los desarrollos dentro de IRSA lo luchamos y lo peleamos también. Y dentro de mi empresa es contratar inmobiliarias. claro. Entonces yo que trabajé en inmobiliaria y sé lo que es pasarla y lo que es la venta, yo creo que el desarrollo que apareció con IRSA me fue marcando diferentes cosas para el presente y lo que va a ser mi futuro, o lo que quiero que sea mi futuro. Y es eso, el desarrollar el producto que a mí más me gusta, que es el loft, o refuncionalizar edificios, o buscar el alma de un edificio para convertirlo en otra cosa, me apasiona y va más allá de lo que es. La venta es importante, el fondeo es importante, venderle a un grupo inversor la idea y que entiendan que es un muy buen negocio, es parte del proceso. Exacto. Es así. Fernando, para ir un poco ya al presente, un poco a tu empresa, me gustaría que me comentes, bueno, cómo comenzaste tu propia empresa, qué es la desarrolladora, qué es trabajar con la familia, cómo se marcan los roles, cómo se une en ese asado familiar las charlas del próximo desarrollo o cuando es solamente familia. Comentame un poco todo y habla de tu empresa y de lo que has logrado. Mira, cuando me fui de IRSA, lo primero que hice a la vez fueron lo que hoy marcaron las 2 líneas dentro de la empresa,
que era el reciclaje, hacer loft, y la obra convencional de hacer edificios de vivienda. Vos hablás de la familia, la empresa no empezó familiar, ahora es familiar. Ahora se te unieron al equipo. Ahora se me unieron al equipo, no armé la empresa para ser de la familia porque justamente yo veía en otras empresas de cualquier tipo, pero muchos en los desarrolladores que eran familias, y los roles a veces se desdibujan y son problemáticos. Así que mi empresa no nació para la familia, se incorporó después. GES, el nombre mismo, aunque no era para la familia, es el nombre de mis 3 hijos, Gastón, Guido y Gonzalo, o sea, las 3G. GES nació con el nombre puesto. Hoy uno de mis hijos dirige la compañía, o gerente general de la compañía. Tengo que decir que es trabajar con un hijo, es empezar tomando un cortado con él a la mañana, él con su mate y yo con mi cortado, y ver el día a día y ver el proyecto futuro. Entonces, el tema es, si los roles están muy bien definidos y la charla está bien definido y el corte de dónde es la familia y dónde es la empresa, eso creo que es la enseñanza más grande y lo que uno debe apuntar. Hay momentos para cada momento. Y en el asado familiar, como decís vos, o en la visita con las nietas, no hay trabajo. Es parte de la vida familiar. Y en la oficina, De más allá que se cruzan comparaciones, la realidad es buscar en cada momento en dónde estás parado y hacer foco en ese día y en lo que está pasando. Perfecto. Fernando, quiero que le cuentes un poco a los que van a estar mirando esto, a futuros desarrolladores, arquitectos y constructores, cómo es el día a día de un desarrollador, cómo empezás desde el día cero a visualizar esos lofts que decís que es tu unidad de negocio, una de las unidades de negocio más importantes, y aparte, qué es una de las cosas que más te gusta hacer, cómo llegás a comprar esas unidades, si te aportan mucha tierra, pero empezá comentando cómo es tu día a día a nivel empresarial, a nivel comercial, te levantás, viajás a la oficina, cuánto estás, comentame la interna y esas pequeñas cosas que a veces no van tanto de lo laboral, sino que rozan más lo humano. Sí, yo no sé cómo es el día a día de un desarrollador, porque la verdad es que desarrollador he recibido a gente en la oficina que están haciendo un edificio, es un desarrollador. Y hay grandes personajes hoy en el mundo de real estate que son grandes desarrolladores, con grandes empresas, y yo no sé cómo es su día a día pensando si en la arquitectura, si en el proyecto, si en el próximo desarrollo o en el que está atravesando. El mío es más fácil, yo voy a la oficina temprano, no muy temprano, a media mañana voy para la oficina. Pero generalmente sos de ir todos los días a la oficina. Todos los días a la oficina, para mí no existe no ir a la oficina. A veces me preguntan amigos o gente que me llama algo así, ¿cómo es tu día? O el día anterior es ¿cómo es tu día de mañana? Yo no tengo reuniones y de repente vuelvo a las 7 de la noche y me pasé todo el día en reuniones. Como te dije, para mí el equipo es importante y el no tener reuniones me permite muchas veces sentarme en diferentes oficinas a charlar y ver qué le está pasando, ya sea desde arquitectura, de construcción, administración. Hay muchas cosas que mueven. No hay forma de seguir o sacar un desarrollo adelante si la administración no está enfocada y sabe lo que es, y que conozcan la obra, y que conozcan la parte de arquitectura, y cada uno que sepa cuál es el problema del otro sector. Mi día a día es sentarme generalmente con mi hijo a tomar un cortado, a planear el día, a ver cosas que pasaron. Yo sigo trabajando a veces hasta las 10 de la noche con el teléfono, y es contarle y no molestarlo a la noche porque se despierta su hija, y al otro día es mirar lo que pasó ayer a la noche. Claro. Entonces, y el día es cambiante. Entonces, hoy empecé por acá. Tal cual. Hoy empecé por acá. Te cambiamos el día hoy. Me cambiaron el día y a partir de eso
tengo reuniones que se fueron cambiando y que se fueron armando. Y el día es almorzar en la oficina. A veces no, a veces el almuerzo pasa de largo y llegan a las 4 o 5 de la tarde y no puedo creer que yo lo salteé. A veces empiezo por la obra y no por la oficina. Entonces me doy una vuelta temprano por las obras para charlar con la gente, para hablar con los directores de obra, para hacer recorridos, para criticar, para vivir criticando. Hago un pequeño punto ahí, cuando no comentás, a veces voy a las obras. Las obras de ustedes, ¿la hacen con equipo propio? ¿Tercierizan? ¿Tienen otra empresa que subcontratan? ¿Siempre son las mismas empresas? ¿Cómo? Contame un poco y contar a la gente cómo llevan adelante directamente el departamento de obra. Mira, no tenemos un departamento de obras. Yo, como dije hace un rato, no pondría una inmobiliaria, tercerizo. Y en la historia de mi empresa, después de 16 años, hasta hace un año hubiera dicho, no pondría una constructora. Bueno, hay que aprender, hay que tener la cabeza abierta. Uno de los aprendizajes de trabajar 3 años con los brasileros era la frase que me decían en Cirela: Fernando, abrí la cabeza, porque trabajaban diferente y yo venía en Argentina. O sea, y aprendiendo de mi hijo era, ok, empecemos a ver las construcciones. El hacer loft no es fácil, la gente cree que es una refacción que uno se mete en un edificio y con un proyecto hace. Uno se encuentra con muchas sorpresas dentro de los edificios de 100 años o de más de 100 años, edificios de 80 años, que cuando vas estudiándolo vas cambiando hasta el proyecto. Y eso era uno de los grandes problemas que teníamos, que lo tuvimos en IRSE, lo tuvimos en mi empresa, con grandes manzanas de fábrica, que vos vas descubriendo a medida que vas demoliendo algunas partes, refaccionando otras, descubriendo, teniendo sorpresas que te da el edificio, buenas y malas, y eso hace que teniendo una empresa constructora tercerizada, empiezan los adicionales y empiezan a subir los costos. Exacto. En la última que estamos haciendo, que es en Don Bosco, que era una imprenta de los salesianos, decidimos construir nosotros. Entonces se armó un equipo propio, con gente que fuimos contratando, y nos dimos cuenta que bajaban los costos. La sorpresa la tomábamos mucho mejor, no teníamos que discutir con una empresa constructora que había tenido un pliego cerrado, que había tenido un proyecto, y eso te hace abrir un poco el abanico a, yo no construiría una torre de vivienda, pero sí ahora estoy construyendo el loft. Y esto de cambiar sobre la marcha, lo debería haber aprendido, cosa que lo traigo porque uno tiene que verlo. Justo el otro día, en estos días yo soy miembro del CEREA, que es el Club Ejecutivo de Real Estate. En el CEREA estábamos hablando con alguien que estaba haciendo justo un barrio cerrado y con muchos pinos, y decía que tenían problemas con las calles. Cuando hicimos abrir Club de Campo en IRSA, eran 300 hectáreas con una arbolada impresionante, un lago en el medio de esas 30 hectáreas. Cuando se hizo todo el proyecto de calles, cuando fuimos a la realidad teníamos árboles en medio de la calle. Y la consigna era, no se baja un árbol. Y tenemos calles y los que viven hoy en Abril, de repente a veces no entienden las curvas que tienen o esas avenidas que se abren en los dos y quedó un árbol en el medio. Están esquivando árboles. Están esquivando árboles. Y no se toca un árbol. Bueno, acá, cuando vos reciclás en estos edificios de loft, no se toca la historia. Tal cual. No se saca una ventana. Te muestra una ventana, déjala ir y pensala desde otro punto de vista. Vamos a tener carpinterías nuevas, vamos a hacer balcones, pero la vieja ventana o la vieja puerta, todo se necesita y todo se usa. Y además, si vos cuando encontraste ese edificio que te gustó para reciclar y le viste historia, bueno, si se va a sacar, ¿dónde quedó? Lo bueno es que el que compra y el que va a vivir en esos edificios se dé cuenta dónde está viviendo y lo que era antes. Ya sea la ex Revlon, tuvimos una fábrica textil en Vicente López, TEA, que reciclamos, Molina Ciudad, que era una fábrica que eran las alpargatas, pero sí, más allá de las alpargatas, de todo el movimiento de algodón. Entonces, hasta reutilizamos las mismas maderas que ellos tenían para apoyar las máquinas, nosotros lo usamos pisos en la planta baja.
Entonces, eso es parte de mi día a día. Y eso que decís que, un poco volviendo a la construcción, ¿no? Cuando a cualquier desarrollador inmobiliario se le pregunta, sobre todo de Cava, se le pregunta el costo por metro cuadrado de un edificio nuevo, obviamente lo tienen de memoria. Ahora bien, la gran pregunta, ¿pudiste porcentualizar o tener métricas de lo que es costo por metro cuadrado de refacción o reciclaje de grandes industrias como lo haces vos? O sea, ¿podés llegar a tener un promedio o cada proyecto es tan dispar uno del otro que es imposible tener una cuantificación de ese costo? La verdad que no es imposible, pero es muy difícil. Es verdad que estudiar el metro cuadrado, cuando los constructores hablan del metro cuadrado y te dicen $1.000 el metro cuadrado, o $1.300 el metro cuadrado, o te dicen, no sé, el AAA, $2.500 el metro cuadrado. ¿Viste cuando decís? A mí me da escozor porque decís, ¿pero qué estás construyendo? Claro. Entonces, ¿qué estás poniendo? ¿A quién está dirigido? Es muy difícil hablar del promedio por metro cuadrado. Se usa, es parte de los índices, el índice de la Cámara, diarios, hasta en la justicia, cuando hay estos tipos, hay problemas, van a cuánto valía el metro cuadrado según la revista tal. Bueno, en los loft es más difícil todavía, porque no sabés qué tienes que hacer. Entonces, vos sabés cuánto sale levantar paredes, sabés cuánto sale hacer sanitarios, toda la parte de instalaciones, todo es nuevo, y Todo sabés lo que nuevo, es sí. la carpintería. La carpintería puede costar lo mismo en un loft que para una vivienda. Tal cual. O puede ser mayor el costo en las carpinterías en un edificio con 2,60 m de altura o de losa a losa de 3 metros. Es totalmente diferente cuando te enfrentás en un loft, que son 4 metros mínimo, y donde hay refuerzos para las carpinterías y te sale más caro. Pero de repente no tenés hormigón, o tenés que demoler parte de hormigón, o tenés albañilería y tenés que demoler parte de albañilería para hacer otras cosas. Entonces, llegás a tener un promedio del metro cuadrado, cuando uno entra, sabe más o menos cuánto va a costar. Las sorpresas te pueden cambiar, como dije, para bien o para mal. Tal cual. Nosotros estamos analizando un proyecto hoy muy grande, donde tiene partes nuevas, partes viejas, partes para hacer edificios, partes ya construidas, partes construidas en el 1800, partes construidas en el 1900, algo construido con metálico. Entonces vos decís, cuando entras a refaccionar y a respetar un poco el edificio, ves, bueno, cómo se hizo y cómo vas a trabajar ahí adentro. O sea, es como un ser vivo. Tal cual. La verdad que ver eso de algo estático no lo es. El día a día te va llevando a ver, a pensar cómo es el producto final y cómo va a llegar ese producto y qué vas a mostrar. Entonces, es muy difícil, porque si vos estás en un edificio que vas a refaccionar con estructura metálica, puedes hacer algo mixto, pero seguramente vas a seguir con estructura metálica, que puede llegar a ser más caro. Hoy ya no, pero antes el PVC era muy caro, trabajamos con aluminio, ahora en las carpinterías trabajamos con PVC. Por eso va cambiando, y esto de la nueva tecnología, las nuevas importaciones y lo que se está abriendo al mercado, te deja a tener todo un abanico de elección para estudiar el costo y estudiar el costo directo a cada producto que vas a comercializar. Entendido. Fernando, recién comentabas de estudiar el costo. Obviamente que ese costo lo tenés que tener súper claro al momento de comenzar un proyecto, más allá de que después pueden haber variables para bien o para mal. Costo que tenés que tener súper claro, entre otras cosas, para convencer o traer inversores a donde vos querés. ¿Cómo te manejás con los inversores? ¿Cómo fondías cada proyecto? ¿Elegís la figura del fideicomiso? Ahora quizás es un poco más fácil porque ya estás en carpeta, ya mucha gente te conoce, pero cuando recién comenzaste vos solo en la empresa, ¿cómo hiciste tus primeros proyectos? ¿Te apalancaste vos mismo? ¿Tenías ahorros? ¿Pediste prestado? ¿Fondeaste con banco? Contame un poco cómo armaste esa cartera y cómo comenzaste o a comprar tierra o a pedirle a alguien que aporte la tierra para hacer un desarrollo, pero dinero tenés que tener igual porque sin dinero no se puede desarrollar más allá que sea tuyo o de un fondo de inversión. Contar un poco a la gente cómo fueron tus comienzos en base y en relación a los inversores. Mira,
más allá que yo dentro de IRSA, del grupo IRSA, tenía perfil bajo, o sea, prefería no estar arriba de un atril explicando que me tocó, pero no era mi elección, prefería No estar. lo buscabas. No lo buscaba, pero tenía que hacerlo. Muchas veces lo que pasa es que el fondeo en estas grandes empresas viene por otro lado. En las empresas más chicas, como cuando yo creé la mía, o cualquiera que está, bueno, ¿de dónde viene? De los bancos no, acá de los bancos Tal no, cual. en Uruguay sí, pero generalmente en muchos lados del mundo empieza por los bancos, no en Argentina. En Argentina, en las empresas más chicas empieza por los conocidos. Yo tenía mis conocidos dentro de IRSA. IRSA me apoyó y hasta mucha gente de IRSA en los primeros comienzos me apoyaron y me fondearon. Y después la inmobiliaria te ayuda a traer inversores. Cuando te ven y te conocen y vas hablando y tenés reuniones para fondear, lo primero que es el Friend and Family, o sea, para comprar, ya sea que te aportan la tierra, pero como decís vos, aunque te aporten la tierra, necesitas dinero para lo que es los derechos y todo lo que es el proyecto. Yo trabajé mucho y trabajo hasta el día de hoy mucho con el estudio de Home Hirsch. Berardo y Silvia y María ahora, la hija, es un gran apoyo porque se pasan estudiando todas las cosas que me traen y a veces no salen, pero cuando salen están recompensados. Pero creo que es eso, mucho apoyo es de los mismos que van a trabajar con vos. Y después, aquellos que ya te compraron, y no me pasaba al principio, me pasa ahora es llamar y decir, estoy por lanzar esto, quieres entrar, mostrar. Ahora empezaron los fondos, entonces ahora empezar a trabajar con fondos te hace profesionalizar desde otro lado. Tal cual. Antes mostrabas el proyecto, mostrabas la idea y era un gran sueño. Ahora un fondo no hay un gran sueño, es mostrarme los números. Realidades. Y es trabajar mucho en otras áreas que es no solo la de arquitectura y la del proyecto, sino en la parte de cómo se compone y cómo se arma ese negocio. Tal cual. A tus inversores, bueno, o a esos amigos cuando comenzaste hace un tiempo ya, digamos, esa famosa lista cero y empezaste a lanzar, ¿vos qué preferías o a qué te llevó en ese momento? ¿A pagar con metros cuadrados o directamente equity y salir del negocio y que ellos vayan un poco a riesgo también? ¿O metros cuadrados? O bueno, o con el tiempo fuiste implementando las dos juntas. Comentame un poco cuál es tu ideal con eso. Mira, yo veía, de principio yo veía los diferentes modelos que tenían los grandes desarrolladores, muchos que eran con permuta, muchos que eran con fondos propios y muchos que se fondeaban. Entonces era ver cuál era la capacidad de cada uno y a qué podía llegar. La verdad que la permuta es lo que te hace más fácil porque tenés que entregar metros. Obviamente tenés muchas obligaciones y tenés tiempo para cumplir, pero ya tenés la tierra a tu nombre, ya sea en un fideicomiso o en una sociedad. Claro. Pero el problema es que a tus propios inversores le encareces con la permuta, le encareces lo que van a aportar, porque ya sea una permuta del 20 y pico, 30 y pico %, eso es que tenés una variable en la compra del terreno. Claro. Entonces, lo mejor sería fondearse. Bueno, tenés que buscar el fondeo. El fondeo es más fácil, pero por ejemplo nosotros en Molina, ciudad, que teníamos 400 loft, hoy dentro de la Boca, vos decís, Molina lo conocen todos, en la ciudad se conoce, a que el precio de hoy es mayor que de repente un departamento en Barrio Norte, claro, un loft en Molina. Cuando igual en ese momento era toda una apuesta, obviamente. Fue una apuesta a lo que me acompañaron, fue un trabajo de hormiga, no teníamos grandes inversores, sí teníamos inversores más chicos, teníamos gente que nos acompañaba. Estar en Avenida Patricio Salmil era estar muy lejos y era una gran movida, y nosotros salíamos a hacer mesas y convencer y mostrar el potencial que tenía. Y hoy Molina Ciudad es un ejemplo de cómo un producto, como una gran idea, como bien desarrollado, no importa dónde esté, sino es cómo se consigue darle éxito a algo. Entonces,
hay mucha gente que no se mueve de su barrio. Mucha gente de Barracas o de La Boca que nos compraron. Sí, súper localista, que quieren vivir ahí, que sus hijos vivan ahí y Que es demás. así. Y el otro día, hablando con gente que decía, ¿quién fue a Molina? Entonces, nosotros, era un chiste que hacíamos y lo seguimos haciendo, Molina, que mucha gente dice, es el sur de la ciudad. Siempre es el norte de otro lado. Claro. Para lo de Buenos Aires, La Boca o Barracas es el sur. Pero para la gente que vive en la provincia o que vive ahí, no es el sur, es su norte. Y la verdad es así. Entonces vos tenés un público cautivo casi, que es el de la zona, y después tenés otro que tenés que atrapar con un muy buen marketing, muy buen pensado, y de momento que si vos podés saber, o vos está bien pensado el producto, a quién va apuntado, apuntarle directamente. Hoy es diferente que ese momento, estamos hablando de hace 12 años, las redes no eran lo que es hoy, Claro. Hoy se mueve totalmente diferente. Entonces, hoy la gente tiene mucho más acceso ya desde Zona Prop, desde las mismas aplicaciones, a las redes más grandes. La publicidad es totalmente diferente, la campaña de marketing es diferente, cómo llegás a cada persona es diferente. Hoy cómo llegás a cada persona es diferente, es más rápido quizás la venta. ¿Te animás a ejecutar proyectos sin que estén fondeados en su totalidad? Decís, bueno, me voy a jugar a la preventa, o jugar no, voy a avanzar con la preventa. O sea, obviamente que todo desarrollador lo hace, digamos, pero como te digo al inicio, la idea es que de esta charla quede un aprendizaje y yo preguntarte como si no supiera. Entonces quiero que el que esté escuchando y mirando esto aprenda y aprendamos todo. La preventa, ¿qué porcentaje es de tu éxito? Que decís, bueno, voy a comenzar este edificio, este loft, pero necesito vender un 20% antes de X tiempo. ¿Realmente es así? ¿Realmente eso pasa en el mundo del desarrollo? Mira, Argentina es algo totalmente diferente al resto del mundo. Tal cual. Entonces, salvo las últimas 2 obras que comencé, una en Belgrano de viviendas y otra de loft en Almagro, no se vendieron el primer día. Todas mis obras estaban total y absolutamente vendidas. Y fondeadas, obviamente. Fondeadas, y yo no tenía producto que vender. Eran mis inversores. Largamos Molina con un plan de marketing donde estaba Casafoa, que es un gran impulsor y es un gran que atrae mucha gente. Nosotros empezamos dentro del plan de marketing, teníamos a Molina como gran vendedor de nuestro loft, y cuando llegamos a Molina no teníamos que vender. Nosotros ya habíamos vendido todo, y nuestros inversores tampoco le querían dar a la inmobiliaria la venta, y fue una hermosa Casafoa, pero que la inmobiliaria no vendió, no trabajó todo lo que tenía que hacer, pues no tenía que vender. Claro. Eso es fantástico. Hoy cambió. Yo no tengo con un 20% largo o un 30% largo. Yo largo. Claro. Yo largo y confío en la venta. Hoy está muy parado. 25 fue un año muy duro para vender. Con los costos y con los precios de venta. No fue muy difícil a los desarrolladores. El otro día en la mesa de cereal decíamos, bueno, ¿qué nos dejaba el 25? ¿Qué pensábamos en el 24 y qué pensábamos en el 26? Creo que la mayoría en el 24 pensaba, lleguemos al 26 y pasemos el 25. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Qué es lo que pasó? Hay un target muy alto que sigue comprando y un target medio que no compró este año. Compró más el usado, entonces a los que estamos en Pozo nos costó mucho más. Claro. Pero bueno, el usado bajó, obviamente. El usado bajó, todo bajó. Entonces tocamos piso con el Pozo, propiamente dicho, y el usado bajó. Fue una competencia que antes no teníamos, una muy buena competencia, porque llega un momento que se agota. Claro. Y vuelve a lo nuestro. Bueno, confío que el 26 va a ser, por lo que se está notando en diciembre del 25, un semillero a nuevas obras, o las obras que están en curso, a poder finalizar su venta y ya salir de eso. Los brasileños siempre decían, hay que vender, nunca subir el precio, vender lo más rápido posible y ya estar pensando en el otro. En otro, tal cual. Bueno, nosotros hoy ya estamos pensando en el otro, saliendo de estas 2 obras, que una terminará el que viene y otra terminará el otro, pero cuando ya estás en el juego es, bueno, pensemos en el otro, y generalmente nos pasó que el otro es más grande que el anterior.
Entonces son manzanas, son fracciones muy grandes. Siempre nos dedicamos a eso. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Uruguay, un amigo desarrollador que me va a escuchar y va a saber quién es, había lanzado un fideicomiso en una torre muy importante en Pocitos y había vendido el 60% y no lanzó. Tomó reserva por el 60% y no lanzó. Y nosotros decíamos, ¿tenés el 60%? ¿Estás loco? Y decía, no, pero con el 60% era muy grande y no lanzó. Yo con el 60% ya estaría terminando la obra. Claro. ¿Entendés? Era así. Y no es que son fondos propios, fondos de terceros. Sí, y administrar fondos de terceros hay que verlo muy bien, hay que rendir, hay que explicar, hay que dar la cara. Si hay cosas que salen mal, hay que sentarse, escuchar y contarlo. Y pasa. Comentame un poco cuáles son tus aspiraciones, qué pensás que es lo que se viene para vos, para tu empresa. ¿Están buscando nuevos horizontes? ¿Están viendo otros desarrollos? ¿Están viendo de abrir una unidad de negocio, consolidarse con los que están? Contame un poco qué plan de acción tienen pensado tomar a futuro en el 26, 27, 28 y demás. Mira, nosotros estamos trabajando, nosotros siempre decíamos que había que hacer no más de uno por año. Y siempre nos enfocábamos a trabajar mientras que estábamos haciendo uno, bueno, pensemos el próximo. Me tocó veces que se terminaba uno, empezaba otro. Esta vez son dos a la vez, pero son más chicos. Uno tiene 20 y pico mil metros cuadrados, otro tiene 8.000. Parece mucho, pero dentro de la escala que manejábamos nosotros, yo me acostumbré. Una de las cosas de salir de una corporación como Irisia, que todo es grande, gran escala, y me llevó a la gran escala. Entonces, hoy que transitamos por dos obras y ya estando ya en la mitad de las obras, pensamos en el próximo, lo tenemos en cartera, estamos en meses trabajando en uno muy grande, que es nuestro proyecto. O sea, es sentarse, pensarlo, repensarlo, a medida que te vas sentando con los inversores y con quien te va a fondear, es seguir pensándolo y seguir viendo. Mi futuro, yo no me muevo mucho de lo que estoy, porque estoy muy a gusto y me siento muy bien en cómo está mi empresa hoy. Y además, ahora que abrí esta unidad de negocio de construcción, que no lo quería hacer, pero funciona, es hacer el mix y es hacerla funcionar, y empezar a profesionalizar y contratar gente y ver cómo se arma esa unidad de negocios que no la teníamos, claro, que la estamos viendo que funciona muy bien. Bueno, vamos a profesionalizar esa parte. En lo otro, el grupo está consolidado. Entonces, para el futuro, yo me veo en el mismo camino, y como a mí me da mucha adrenalina el reciclaje, cada vez me meto mucho más en el reciclaje. La obra nueva está buena, pero una vez que ya tenés el proyecto y tenés la obra avanzada, no hay mucho para pensar. Exacto. Vas a la obra para ver solamente que el proyecto... ¿Cómo avanza? Exacto. Entonces, muchos le da, yo veo por LinkedIn o veo en las redes, de repente muchos desarrolladores que están viendo su obra y cómo va avanzando y le da adrenalina. Bueno, a mí me da adrenalina entrar en una obra donde estamos pensando y repensándola todo el tiempo, y de repente descubrís, no sé, bajás un cielo raso y te descubrís con una losa que no conocías o que era diferente y la querés reutilizar. Bueno, todo eso hace que en obra de 20.000, 30.000, 40.000 metros cuadrados es caminarla en el comienzo, caminarla en el pensamiento del proyecto y después caminarla en la obra. Y vas cambiando. A veces cuando a los directores de obra o a los proyectistas, cuando la camino mucho no les gusta, porque a veces vamos a terminar cambiando algo, pero bueno, es parte de eso, es parte de nuestro futuro. Obviamente que los LOF, por lo que veo, es tu gran pasión, el reciclaje también. ¿Tenés algún proyecto en cartera directamente de reciclaje? Y también te hago otra segunda pregunta dentro de la misma pregunta. ¿Cómo te llegan? Vos, por ejemplo, agarras tu auto, camioneta, vas a recorrer, ¿eso lo has perdido, lo seguís teniendo? ¿Vas a buscar zonas, vas a buscar puntos calientes? ¿O te llegan ya sentado en tu escritorio, te llama alguien que tiene un terreno, bueno, o tiene una fábrica o algo para reciclar? ¿O seguís teniendo ese bichito de salir a recorrer las zonas y demás? Mira, me paso recorriendo, no buscando,
pero sí anotando números de inmobiliarias. O cuando veo algo, una fábrica que no tiene ni cartel, es empezar a buscarla. A indagar. A indagar. ¿Quién está La verdad que atrás? siempre me pasó, ahora me traen mucho, colegas me traen mucho, desarrollistas que están en otra cosa, que me llaman directamente y me dicen, Fer, compré tal cosa, dame una mano, ya sea para ayudar o si quiero Es que es un nicho muy asociarme. puntual, entonces... Es muy puntual, me gusta mucho. La verdad es que los mismos colegas, el mercado, a mí me causa mucha gracia en Uruguay cuando hablan, somos un mercado chico. Vos hasta lo decís, Sí. lo dijiste varias veces. Comparado con Argentina, sí, estamos entre dos monstruos, Argentina y Lo que Brasil. pasa es que Argentina es Argentina, pero Buenos Aires es un nicho, Es Córdoba verdad, es otro es y verdad, otro es otro. es Entonces vos verdad. decís, Uruguay, vos cuando hablas de Montevideo, y yo cuando estaba allá y estábamos comprando tierras y nos decían, bueno, pero Montevideo es un mercado chico. Bueno, todos son mercados chicos. Si vas a trabajar en la Boca o Barracas, es un mercado chico. Te enfocás en un barrio. Entonces, esto del mercado chico no es tan Es así. relativo. Es relativo. Ahora, como yo sí me especialicé porque me gusta, no porque sea un gran creador, pero porque lo aprendí y lo estudié, cómo hacer esto, me llaman muchos y me traen muchas cosas. Y me doy cuenta muy rápido si me gusta o no me gusta. No me meto en algo que no me gusta. Me meto en algo, realmente viví en mis propios edificios, vivo hoy en uno de mis edificios, Sí, mirá. viví en mis lofts, no tengo ningún tipo de problema, ni mis vecinos tienen problemas, ni me molesta ni nada. Cuando uno dice no vas a vivir en tu edificio, si lo hiciste bien, si lo hiciste Claro. con calidad, y si algo salió mal pero diste la cara, lo puedes hacer. Viví en mis lofts, siempre he alquilado y tuve oficinas en loft que hice con IRSA, así que la verdad es que amo el producto. Me llegan, muy rápido me doy cuenta cuando sirve y cuando no sirve, por el edificio en sí mismo. Los códigos te están marcando muchas cosas, Claro. van cambiando, pero el producto loft también van cambiando. De lo que nació no sé, en la década de 50 o 60 en Estados Unidos, en reciclado de fábricas, eran como grandes cajas donde uno ponía cosas. Bueno, uno también va aprendiendo. Entonces el producto de loft que hacíamos en IRSA, que no entregábamos nada, que no entregábamos ni cocina y no entregábamos Claro. nada, los códigos ya te piden cocina y baño. Sí. Y ahora nos dimos cuenta que el primer año y medio de un edificio de loft, el problema que tiene son las obras particulares. Entonces dijimos, bueno, en este nuevo que estamos analizando, que es muy grande, entreguemos el piso. Porque después tenés 20.000 metros cuadrados de departamentos o de loft que hay que ponerle piso o que empiezan a demoler cosas y te rompen todo el edificio que vos hiciste. Vos entregaste algo terminado del edificio y entran 500 obreros a romperte lo mismo que hiciste. Entonces ahora nosotros mismos vamos cambiando el producto. La gente también te pide otras Te cosas. van pidiendo, claro. Antes era cocina y baño. Y ahora nos dimos cuenta que el toalete es súper necesario. Y hasta en un monoambiente de una vivienda son 60 centímetros. Claro, no es nada. Un metro claro. cuadrado haces un toilet. Y es necesario. Entonces cuando vos vas viendo qué te pide la gente, necesidades, es lo mismo en el loft. En el loft que se entregaba sin pisos, por ejemplo, dijimos, bueno, entreguemos con pisos. No suma tanto al costo, pero sí suma a arreglarle un problema para la gente que viene. Entonces, hay diferentes cosas que se van agregando y que se van trabajando en un producto nuevo. Cada producto siempre sigue siendo un producto nuevo, por más que vivienda vivimos todos. Sí, claro. Y los que viven en loft ya la hicieron. Pero probablemente lo vendan o lo alquilen y el que viene nuevo lo tira abajo y hace el suyo. Claro. Que es lo bueno que tiene el loft, que es lo divertido del loft. Fernando, un poco para ir cerrando, bueno, agradecerte tu tiempo. No nos conocíamos personalmente. Quiero que le des como una, no sé, enseñanza, tampoco consejo, pero que le hables a aquel desarrollador, arquitecto, constructor o también un broker, un inmobiliario que está viendo la posibilidad de dejar todo por donde está y abocarse a esta carrera o al real estate.
¿qué le dirías? ¿Qué pensás que se pueden dedicar? ¿Qué nicho pueden llegar a tener posibilidades laborales, comerciales? Unas pequeñas palabras para darle un cierre, que después tengo una última pregunta más. Mira, hace muchos años mis chicos fueron al Island, al colegio. Ellos hacían algo que era muy interesante, que en cuarto año, si lo creo que lo siguen haciendo, en cuarto año llamaban a los padres, a diferentes padres, cuarto, quinto año ya, de su secundario, llamaban a diferentes padres para que le cuenten su profesión. Porque los chicos no No sabían, sabían lo que hacían los no padres. sabían, no, pero no a sus hijos, Al resto. al resto. Bien. Entonces vos ibas a aulas y vos te presentabas, soy arquitecto, algunos eran proyectistas, otros eran desarrolladores, otros eran taxistas o lo que sea, pero le contaban qué era su profesión, para que ellos lleven, ¿entendés? O limpien su cabeza de, bueno, si me gustaba tal cosa, estoy bien, estoy en el Claro. camino. Los chicos están más perdidos, tienen 17 años, Sí. o sea, tienen que enfrentarse a una carrera, después terminan haciendo 3 carreras diferentes. Entonces, cuando vos me decís, hablarle a quien va por ese camino, mi camino fue también difícil, en el sentido de que tampoco sabía qué iba a hacer. Yo sabía que no me gustaba proyectar, pero no me gustaba meterme en el tablero. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es estudiar. Estudiar y ver qué hay, porque el desarrollo, cuando vos hablas del... Yo soy como desarrollista y me presentaste como desarrollista, que es lo que soy. Pero la verdad que si estudias, ¿qué te gusta dentro de la carrera en que estás o la carrera que vas a seguir? No todos los desarrollistas son arquitectos, pero creo que ni la mitad son arquitectos. Algunos son contadores o no tienen profesión y son desarrollistas porque cayeron ahí en su Tal nicho cual, tal y cual. después terminaron juntándose con un grupo de amigos y desarrollaron algo. Y el desarrollar es construir. La verdad que si sacamos la palabra desarrollo y es la palabra construcción, Es lo mismo. es lo mismo, vos construís algo, construís una idea y la llevas a cabo. Entonces, mi consejo es estudiar qué te gusta, estudiar a dónde te sentís cómodo. Si tenés la suerte de poder trabajar en lo que te gusta, es lo mejor que nos puede pasar. A mí me pasó y la verdad que me llenó todos estos años y los últimos 40 años que trabajé de esto. Y me doy cuenta que cuando hago algo que no me gusta, me siento muy incómodo. Lo principal es eso, es enfocarte a qué te gusta y estudiar a otros que lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a pegar en algún momento un palo, todos nos vamos a caer. Alguien el otro día de marcas estaba hablando de Johnny Walker, hay que seguir caminando. Tal cual. Y es así, Es una gran enseñanza. y el obstáculo hay que pasarlo, ¿entendés? Y hay que aprenderlo, a qué viene después. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te voy a hacer la última pregunta, la pregunta que invierto, oficiada por Rubanji. Invertí en el corazón, en el centro de Montevideo. Y la pregunta es un poco más personal. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Es una pregunta muy filosófica. La verdad que no me gustaría que me recuerden como desarrollador, ni como arquitecto, ni creador de espacios. Entonces, es más fácil de cómo no te gustaría que te recuerden. Exacto. ¿Entendés? La verdad que a mí me gustaría que me recuerden como un gran tipo. La verdad que mucha gente que me conoce, que le di muchísima ayuda en charlas, en ayudarlos con sus proyectos de vida, que no tienen que ser de desarrollo, pero me decía, Fer, sos un gran tipo. Me gustaría que me recuerden como eso, como un gran tipo. Nada más ni nada menos, obviamente. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir hasta acá. Gracias por visitarnos, por ser parte de Capital de Obra. Nos dejaste varias enseñanzas, varios tips importantes para seguir. Y bueno, siempre decimos lo mismo, que lo importante detrás de cada proyecto, de cada desarrollo, hay una persona, y eso es lo que queremos rescatar a través de Capital de Obra. Así que muchas gracias por ser parte de esto. No, gracias por la invitación, porque la verdad que estás en las dos costas. Tal cual. Y Montevideo son hermanos, así que uno trabaja con todo el tiempo como uruguayo, yo trabajé allá, así que es un placer para mí. Fuiste casi coterráneos nuestros. Sí, estar tanto tiempo allá y vivir Montevideo
o la Estamos costa. estamos cerquita, muy cerquita. Estamos a 30 minutos. Sí, nada, muy cerquita. Estamos más cerca de Uruguay que Sí, de algunas que provincias muchas tal argentinas. cual. Sí, Así sí, que es así, hablamos igual. Cambiamos el tono de voz nada más. un poquito. Pero es lo mismo. Así que nada, es un placer realmente haber venido. Bueno, muchas gracias, Fernando. A vos.